Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Depredador y presa. Mi nave flotaba en silencio en el espacio, sin llegar a derivar, mientras sus sensores absorbían cada fotón perdido, cada pequeña ondulación electromagnética. Yo leí en silencio. Con calma pasé la página de la impresión. No tenía sentido guardar silencio dentro de mi acogedora cabina, pero lo hacía de todos modos. Me ayudaba a entrar en el estado de ánimo para la cacería que se avecinaba. La especie dominante en esta parte de la galaxia eran los espaalanos, alienígenas grandes, vagamente parecidos a bovinos. Los espaalanos descendían de herbívoros, casi como todos los demás senos inteligentes allá afuera. Pero mientras que la mayoría de los senos esperaban y temían a un depredador ruidoso y obvio que irrumpiera entre ellos, los espaalanos temían a la emboscada silenciosa. Algunas especies temen al depredador pequeño y ágil, la rata que se mete en los nidos y roba huevos. Algunas temen a las bestias grandes e imparables, el oso que te persigue, y algunas temen la emboscada, las mandíbulas que se cierran de un lobo. Pero nuestra tarea era asegurarnos de que todos temieran al hombre que podía ser ágil, imparable y oculto, todo a la vez. Y una vez que nos temieran, los gobernaríamos a través de ese miedo, y algo me decía que los espaalanos temían a la emboscada, lo cual era aburrido. Pero desde que la humanidad decidió aceptar el papel que nos impuso la xenofobia seno, nos hemos sentido orgullosos de cumplir con las expectativas. ¿Cuál era el punto de ser el depredador supremo si la presa no tenía miedo? ¿Cómo podrían temernos si no jugábamos con su paranoia? Así que me tocaba la ingrata tarea de flotar por ahí. El casco rechoncho y eficiente de mi nave estaba camuflado con postes de carbono y milar metalizado, tensado en una forma de cuña, pero más imponente. Imponente si eres un espalano con cabeza de toro, claro. La impresión decía que la forma se parecía al cráneo de su depredador ápice de su mundo natal, una bestia que fue erradicada antes de que los humanos empezaran a jugar con fuego. Los recuerdos raciales pueden perdurar mucho tiempo, a menos que se sobrescriban. Pasaron varios días hasta que una pequeña y discreta alarma sonó, avisándome de que uno de los sensores remotos había detectado algo. Una flota de transportes acababa de salir del hiperespacio y comenzaba el largo trayecto de un punto de salto al siguiente. Su curso proyectado los llevaría justo frente a mí, pero serían atrapados a mitad de camino entre puntos de salto al pasar por mi posición. Tarareé sin tono mientras comenzaba a trazar una ruta y hacer planes. Frío y pasivo como estaba, no sabrían qué los golpeó hasta que fuera demasiado tarde para dar la vuelta. No tendrían otra opción más que intentar huir a toda velocidad o pelear conmigo. Y los herbívoros saben poco o nada de cómo o por qué luchan los humanos. Tuve tiempo suficiente para estudiar su formación mientras caían hacia la estrella. Varios transportes grandes en un grupo cerrado, unas cuantas naves más rápidas y con capacidad de combate en el borde exterior, toros protegiendo a sus vacas y terneros, según las impresiones. Un comportamiento instintivo. Cuando me reconocieran como una amenaza, las naves rápidas probablemente formarían una pared entre mí y los transportes. Sin embargo, planeaba aprovecharme de otro de sus instintos para atrapar a mi presa. Lancé mi emboscada cuando estaban a mitad de camino entre puntos de salto. Un misil lanzado en frío, acelerado solo con impulsores fríos. Llevaba horas en curso. Mientras encendía mis motores y dejaba que mi cañón de riel disparara un proyectil contra las naves de combate, el misil seleccionó silenciosamente el transporte que estaba en la parte más atrás y comenzó a fijar como blanco su matriz de propulsión. Como se esperaba, los toros formaron una muralla. Les disparé ocasionalmente para mantener su atención en mí. El transporte dañado se quedó cada vez más atrás de la formación principal, mientras ellos aceleraban con fuerza hacia el punto de salto. Yo también aceleraba,
y alcanzaría el transporte averiado poco antes de que la formación principal llegara al punto de salto y se desvaneciera en el hiperespacio. Sería poco tiempo, pero sería suficiente. Suficiente para que vieran cómo separaba el transporte del rebaño. Suficiente para que los que escaparan propagaran la noticia, pero no el suficiente para que vieran cómo desgarraba y destrozaba el transporte. Tendrían mucho tiempo durante el hiperespacio para imaginar los resultados. Mientras pasaba junto al transporte, aunque pasar no es la palabra adecuada cuando uno se mueve a velocidades cercanas a lo relativista, solté 2 disparos cuidadosamente dirigidos contra la nave rezagada, uno al sistema de comunicaciones, que había estado transmitiendo una larga serie de pedidos de ayuda, mensajes de emergencia y maldiciones Spallan, y otro al motor dañado, dejándolo completamente inutilizado. Mientras los otros transportes comenzaban a desvanecerse, invertí el empuje y reduje la velocidad hasta volar en formación con la nave averiada. Esperé a que se completara el ciclo de la esclusa de aire, mirando mi reflejo en el monitor interno. Mi traje de combate era blanco hueso, pero con pintura roja en las manos, antebrazos y parte inferior de la placa facial. Según la investigación, esto debía registrarse como el color de la sangre para los espalanos. Remaches afilados y puntiagudos cubrían los nudillos y el dorso de mis manos. Una pistola tranquilizante en el lado derecho de mi cadera reflejaba a la mucho más letal a la izquierda. Si alguno de los pasajeros del transporte no era lo suficientemente sumiso, el rojo no sería solo la pintura cuando terminara. Hice una pausa para conectar una unidad portátil de hackeo con inteligencia artificial a una terminal de datos Spallan. Avancé lenta y metódicamente por el transporte. La cubierta de ingeniería estaba vacía. Probablemente había sido evacuada cuando impactó mi misil. El pequeño puente estaba desierto. La tripulación seguramente estaba buscando el consuelo del rebaño, mientras mi cortador de plasma reducía a nada el mamparo blindado. Si todo eso era así, entonces solo quedaba el área de habitaciones. Una cubierta reforzada, lo suficientemente grande como para albergar a una tripulación y los pasajeros, lo bastante grande como para hacer una resistencia, si los herbívoros tenían el valor de enfrentarse a mí. Me detuve en el área de habitaciones. Estaba sellada, por supuesto, pero el verdadero problema eran los 3 machos jóvenes parados frente a la puerta contraída. Estaban nerviosos, sí, pero habían sido elegidos o forzados a asumir el papel de toros adultos, protectores del rebaño, un muro contra los depredadores, una distracción desechable, o desde mi punto de vista, 3 seres pensantes que no habían pensado lo suficiente. Suspiré mientras entraba en su campo de visión y disparaba mi pistola tranquilizante. 2 de los machos jóvenes cayeron antes de dar 2 pasos hacia mí. El tercero siguió avanzando. O no le di un tiro limpio, o estaba tan lleno de análogos de adrenalina como para contrarrestar la droga. Enfundé la pistola, apoyé un pie contra el suelo y esperé. Justo cuando bajó la cabeza para embestirme con sus 2 cuernos, lancé mi puño derecho hacia adelante. Los sistemas hidráulicos del traje de combate sonaron al hacer contacto. A través de los micrófonos podía escuchar su cráneo romperse, su columna comprimirse, sus pezuñas deslizarse sobre el suelo. Se desplomó frente a mí. La sangre brotaba de su boca. Volví a suspirar. El joven macho estaba muerto o muriendo. Una oportunidad perdida. Observé la puerta por unos segundos. Los herbívoros dentro seguramente habían presenciado el breve combate a través de las cámaras ocultas, así que cualquier demora de mi parte debilitaría el efecto de choque. Y dado que la prisa era necesaria, empecé a golpear la puerta con los aumentos del traje al máximo. Cada golpe abollaba y doblaba los paneles hasta que la puerta colapsó en un montón de partes rotas. Lentamente pasé sobre los restos y examiné la sala más detenidamente. 71. Sumando a los 3 machos jóvenes que ya había eliminado, dando un total de 8 al cuadrado. Era lo que se podía esperar en un transporte. Una nave que tal vez alojaría cómodamente a 2 docenas de humanos. Me quedé quieto.
La placa facial del traje de combate era una superficie impenetrable mientras esperaba ver qué harían los herbívoros. Todos se habían movido hacia la parte trasera de la cubierta. Los jóvenes en el centro, un semicírculo de hembras, formaban una muralla temblorosa entre ellos y yo. A través de los micrófonos y amplificadores de mi traje, podía escuchar su respiración y movimientos nerviosos. Mientras avanzaba lentamente hacia ellos, entre dispensadores de comida y objetos personales tirados, una de las hembras dio un paso vacilante hacia adelante desde el grupo. Había 3 machos. Consideré su pregunta. Quizás no habían visto el breve enfrentamiento después de todo. 2 de ellos podrían sobrevivir un poco más. Uno era mi descendiente. Ninguno de ellos pudo detenerme. La manada te aplastará por esto. La manada los abandonó. Ustedes son los débiles, los rezagados, los enfermos que se pueden desechar. Cada una de mis palabras la hacía estremecerse. Di un paso hacia adelante. Ella dio 2 hacia atrás. Tú eres humano, ¿verdad? Soy un hombre, sí. Y ustedes son solo herbívoros, solo presa. Eso es todo lo que su especie ha aspirado a ser. Come carne, depredador, pero la manada volverá. Soy un omnívoro. Y no volverán. No a tiempo para ayudarlos, ni volverán del todo. Los débiles, enfermos y lisiados se sacrifican. Es la forma de ser de los herbívoros, ¿no es así? Golpeé una terminal de computadora justo cuando ella comenzaba a hablar. Se abolló y prendió fuego de una forma muy satisfactoria. Todos lo miraban mientras la alarma de incendio se activaba. Nadie se movió, salvo algunos de los pequeños que se encogían en la parte trasera del grupo. Son presas que fueron atrapadas. Sus propulsores están inutilizados, sus comunicaciones caídas, su sistema central comprometido. Son carne muerta hablando, y si no obedecen, el siguiente sistema en fallar será el soporte vital. ¿Cómo podría saber eso, depredador? La miré. Seguía frente a la pequeña manada, como si los protegiera, o esperando morir primero para no tener que ver cómo los demás eran masacrados. Los filtros del audio del traje captaban el tono de mi voz y lo hacían más grave. Porque yo mismo lo destruiré. La carne se conserva bien en el vacío, aunque prefiero que sigan en sus patas. El grupo se movió con incomodidad y enojo ante mis palabras. El miedo y la rabia irradiaban de ellos como calor de un núcleo de reactor sin blindaje. Un par de los jóvenes machos me miraban nerviosos, intercambiando miradas entre ellos y conmigo. Un rato después, con 2 machos adolescentes más dormidos por el tranquilizante en el suelo, el resto del grupo había sido intimidado hasta llegar a un silencio tembloroso y temeroso. Reconocía ese comportamiento. No provoques a la bestia, pensaban todos, y tal vez mate a otro primero. Herbívoros, a pesar de todas sus diferencias, tienden a parecerse mucho en ciertos aspectos. Una orden seca los hizo cargar los 3 cuerpos del pasillo hacia el interior de la sala. Supuse que 2 de ellos se recuperarían en unas horas. El último expiraría antes de eso. Exteriormente estaba impasible, pero suspiré para mis adentros mientras la hembra que había osado hablarme se arrodillaba junto al que pronto sería un cadáver. Una pequeña alarma sonó en mi oído, avisándome que la unidad de hackeo había terminado de hundir sus colmillos virtuales en los sistemas Spallan, con sus garras y tentáculos aferrándose firmemente y atando el transportador averiado a mi nave. Este cascarón, este refrigerador de carne, ahora está esclavizado a mi nave. Observé a los Spallans. Los jóvenes seguían agrupados contra la pared del fondo. Los niños mayores y las hembras adultas estaban de pie frente a ellos. Nadie se atrevía a mirarme directamente, pero si leía bien su lenguaje corporal, mis palabras les provocaban miedo e incomodidad. Estuve a punto de asentir para mí mismo, pero me detuve a tiempo. Escaneé lentamente a los Spallans restantes y luego señalé a 2 hembras jóvenes. Tú y tú me acompañarán a mi nave para asegurar la cooperación del resto. Las 2 que había señalado se encogieron, intentando confundirse con los otros.
La hembra que se atrevió a hablar vaciló, y luego dio un paso hacia adelante muy lentamente. «¿Humano?». Sonrí con frialdad detrás de mi rostro impenetrable de mi casco de combate. «Sí, presa». Ella dudó, lanzando miradas laterales al resto de su grupo. «¿Por qué no me llevas a mí en su lugar?». Sus piernas estaban temblando mientras asentía con la cabeza. ¿Y los demás cooperarán? De nuevo asintió. Yo sonreí, estaba esperando algo así. «Yo soy la capitana de esta nave». Negué con la cabeza, un gesto que era tanto humano como universal. «Eras la capitana. Ahora eres carne viva, presa. Camina». Caminé hacia la puerta destrozada, pasando junto a los cuerpos tendidos en el suelo, sin molestarme en ver si me seguía. Si había leído correctamente su lenguaje corporal, lo haría. Los demás no harían nada para salvarla. Estaban sacrificándola por el bien del grupo, tal como su manada los había sacrificado a ellos. Los herbívoros son fáciles. Escuché su respiración aguda al abordar mi nave. Probablemente esperaba un matadero, con sangre y vísceras por todas partes. Si era así, se llevó una decepción. Sin darle mucho tiempo para pensar, señalé un asiento de pasajero colocado en el suelo y en plena vista de mi asiento de piloto. «Siéntate, abróchate. Saltaremos tan pronto como ajuste la burbuja de espacio fantasma para incluir a tu cascarón». Para ser justo, entendió rápidamente los cinturones de una sola vía. Una vez cerrados, solo una señal desde la estación de piloto podía abrirlos de nuevo. «¿Todo seguro?». Ella dudó, luego asintió sin mirarme. Probablemente pensé, estaba cuestionando qué impulso tan poco herbívoro la había llevado a ofrecerse como mi prisionera, botana, juguete. Fuera lo que fuera que estuviera pensando, estaba a punto de llevarse una sorpresa. Me dirigía a la estación de trajes para limpiar y guardar el mío. Odio esta parte del trabajo», dije mientras me quitaba el casco. «Nunca me acostumbraré». Escuché su respiración aguda. No estoy seguro de qué la sorprendió más, si mi voz sin amplificación ni filtros o mis palabras. Tanto desperdicio innecesario. El potencial perdido, el odio, puedo sentirlo, ¿sabes? Incluso a través del traje. Ella guardaba silencio mientras me desabrochaba el resto del traje y comenzaba a guardarlo. No era el silencio de un herbívoro esperando que un carnívoro pasara de largo. No era el silencio de una presa esperando cambiar los papeles con su depredador. No, era el silencio de un ser sintiente que estaba escuchando. «Dime, ¿cooperarán?», pregunté en voz baja mientras limpiaba los guantes. «¿Se quedarán quietos y no se pondrán en peligro?». Ella comenzó a decir algo, luego dudó. Me giré para mirarla, esperando con paciencia. Estaba mirando hacia el piso de metal. Con cuidado conecté los umbilicales para que el traje se cargara. Luego di 2 pasos hacia el asiento del piloto y me senté. Esperé hasta que finalmente alzó la vista y me vio fuera del traje de combate por primera vez. «¿Lo harán?». «Sí. Sin mí para guiarlos». «Volverán por defecto a un comportamiento seguro, uno de manada». Asintió cuando dije lo que ella había dejado sin decir. «Bien, odiaría más pérdidas», dije mientras comenzaba a ajustar el campo de compresión de espacio fantasma. «¿Menos carne para tu estómago, humano?». Sonreí muy brevemente ante el resurgimiento de su desafío. «No, casi no como carne en estos días, a menos que sea cultivada en una cubeta. No, me refiero al potencial perdido, a las oportunidades que nos pasarán de largo, a la lentitud del cambio». Giró un poco la cabeza para tenerme mejor en el campo de visión de su ojo dominante, mirándome como si estuviera reflexionando profundamente. «Sé lo que estás pensando, herbívora. Estás pensando, ¿cuál es el juego de este depredador?, o algo por el estilo». Eché un vistazo a la pantalla y asentí para mí mismo al ver que la cuenta regresiva había comenzado. «Esto no es un juego. En unos instantes, esta nave, tu transporte y todos nosotros parpadearán y tomarán un desvío a través del espacio fantasma. Por alguna razón, la mayoría de los herbívoros se marean con el proceso.
Por eso los herbívoros usan los hipercarriles en su lugar. Me abroché el cinturón lentamente. Lo que había dicho era una mentira a medias. El espacio fantasma afectaba a todos, pero los humanos estaban dispuestos a soportar el malestar por la flexibilidad y adaptabilidad que ofrecía. Al salir del espacio fantasma, estaremos en órbita alrededor de... Bueno, el nombre del lugar no importa y no te dirán nada. Tú y el resto de tu manada serán desembarcados, procesados, y luego se les permitirá integrarse con los demás habitantes. ¿Demás habitantes? Sonaba desconcertada. No era de sorprender dada la situación. Sí, la última vez que entregué una carga, había Kuons, Gatans, Yepins, Salsas y Secors, todos viviendo ahí, además de Spalans y Terranos, por supuesto. Entonces, es un planeta ganado. Carne viva para... No. Mi voz había sido más dura de lo que pretendía. Ella se estaba encogiendo en su asiento. No. Todo lo contrario. Es un lugar donde están aprendiendo a vivir juntos y a vivir con humanos. Los pequeños se adaptan rápidamente por regla general. Las conciencias adultas tardan más, pero por lo general se adaptan. Aquellos que no pueden, tienen permitido retirarse a enclaves de una sola especie. Con el tiempo, el proyecto se expandirá a otros planetas y a otros sistemas. Ajusté más el arnés mientras la cuenta regresiva se acercaba a 0. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, depredador? Para mostrar a la galaxia que los humanos somos simplemente humanos. Para demostrarles a todos ustedes que no somos los monstruos que insistieron en ver en nosotros. Para recuperar la oportunidad que nos negaron, al vernos solo como depredadores y a ustedes mismos solo como presas. Ella permaneció en silencio mientras la cuenta regresiva se acercaba más y más a 0, mirando fijamente el suelo. Puse mi mano sobre el interruptor de activación. Ella alzó la mirada justo cuando yo soltaba un suspiro pesado. Escucha, lamento lo de tu hijo. No deseaba matarlo, y su muerte pesará sobre mí por el resto de mi vida. Algo parecido a la comprensión comenzó a llenar su rostro bovino. La cuenta regresiva llegó a 0 y presioné el interruptor. El embate de la interfaz del espacio fantasma golpeó nuestras mentes y almas, haciendo que pensar conscientemente fuera, afortunadamente, imposible por un tiempo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.